Bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos. Gracias por participar. Estamos aquí en la sesión número 9 del curso Reseña del Nuevo Testamento, primera parte. Este curso consta de 10 sesiones y hay dos clases de participantes: oyentes y aquellos que participan para ganar crédito de la Escuela Quiriteña de Estudios Bíblicos Internacional. Así que estemos conscientes que hemos abarcado el Pentateuco, hemos abarcado los libros históricos que van desde Josué, pasando por Jueces, y luego primero y segunda de Samuel, luego primero y segundo de Reyes, y ahora estamos a punto de comenzar la reseña de primero y segundo de Crónicas. Para, si Dios quiere, de hoy en 8 estaremos publicando la sesión asincrónica con, sería Esdras y Nehemías, libros históricos también. Estamos asignando a los participantes para crédito académico un trabajo final para final de curso que consiste en trabajo de campo, entrevistar personas de la iglesia o de otras congregaciones, de la iglesia local o de otras congregaciones. Puede ser en línea la entrevista, que son 10 preguntas. La idea es contrastar el conocimiento de los miembros de la iglesia con el que usted como participante del curso ya ha obtenido. Esta asignación es solamente para los que están participando como estudiantes para obtener crédito académico de la Escuela Quiriteña. Así que les agradecemos mucho su participación. Le devuelvo al hermano Juan Carlos García la dirección de esta clase de hoy. Quisiera pedir a mi hermano Carlos Zúñiga, por favor, si puede presidir una oración para pedir a Dios y al Espíritu Santo guía, sabiduría para nuestro estudio de la sesión de hoy. Recuerde activar su micrófono, hermano Carlos Zúñiga. Hermano Carlos, Amén, hermano. Ahora sí. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a usted en esta mañana por encontrarnos dignos, Señor, de participar en estos estudios, los cuales, Señor, alimentan nuestro espíritu y así también le dan vida a nuestro cuerpo. Gracias, Señor, te damos por nuestros hermanos que se han esforzado y se esfuerzan cada día por superar los niveles educativos, Señor. Damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que estamos participando, Señor, aunque sea así a la distancia, pero somos participantes de este gran evento, Señor, en el cual tú lo has puesto para que nosotros podamos aprender y así, Señor, poder enseñar a aquellas personas que están ansiosos de conocer, a aquellas personas que tienen hambre de este pan, Señor, porque este pan sustenta completamente todo nuestro ser. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros profesores, para que usted los siga bendiciendo, los siga instruyendo, los siga capacitando cada día, para que nosotros podamos ascender y aprovechar este precioso entendimiento que estamos recibiendo. Señor, te damos gracias, oh Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, por favor, vamos a pedir al hermano Rocky, puede estar colaborándonos en la asistencia de los micrófonos. De pronto, yo creo que él como administrador del grupo puede silenciar algún micrófono si entra algún ruido o incluso ayudar a los hermanos que van a participar a activar su micrófono de una manera más ligera. Recordemos entonces, para comenzar la sesión de hoy, que
Dividimos el Antiguo Testamento en 5 secciones. Por lo menos nosotros lo dividimos en 5 secciones, aunque los judíos lo dividen solamente en 3. Es lo que se conoce como el Tanakh. Quiere decir la Torá, el segmento de ley, el Nevi'im y el Ketuvim, o los Ketuvim. Nevi'im quiere decir profeta y los Ketuvim quiere decir los escritos. Nosotros, en nuestro canon protestante, lo dividimos en 5 secciones: Pentateuco, históricos, sapienciales o poéticos, profetas mayores y profetas menores. El último género sería como uno solo, que es profético, pero lo dividimos en 2 segmentos: profetas mayores y profetas menores. Ya sabemos que el Pentateuco son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego entramos al segmento de los históricos. ¿Por qué lo llamamos históricos? Bueno, porque nos narran la historia desde la entrada a la tierra prometida con Josué y la conquista de la tierra, la conquista del territorio y todo lo que está ocurriendo entonces durante el tiempo de los jueces, cuando ya se instaura la monarquía en Israel. Pero luego de la muerte de Salomón ya sabemos que se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur, y comienza entonces una serie de reyes al lado norte, con las 10 tribus que quedan al norte, y una serie de reyes que quedan en la zona sur, que es lo que se llama como el reino del sur. Ya sabemos que estos reinos funcionan de manera separada políticamente hablando porque tienen distintos reyes, así que sus conflictos políticos con los otros imperios van a ser distintos. Por eso es que el reino del norte cae ante los asirios en el 721 y quien lleva el rey asirio que lleva cautivo a los israelitas, luego repobla la tierra y ahí comienzan unas relaciones mixtas que producen los samaritanos. Sabemos que los judíos o el reino del sur cae ante Nabucodonosor en el 605 y comienza el cautiverio babilónico, allá valga la redundancia, en Babilonia, para un periodo de aproximadamente 70 años en el cual ellos van a regresar a Jerusalén. Con la gran diferencia entre que los que fueron llevados al cautiverio asirio en el reino del norte fueron llevados y desaparecieron, mientras que los babilonios los llevaron al cautiverio. Ellos se mantuvieron como judíos allá, aunque algunos se contaminaron obviamente con la cultura babilónica, pero muchos se mantuvieron como judíos, y de hecho es en este tiempo probablemente cuando surgen las sinagogas. Pero luego tenemos nosotros, ya en este punto de la historia donde estamos, con los libros de Esdras y Nehemías a punto de abrirlos, Crónicas también nos narra el inicio de ese periodo post-exilio. La diferencia entre los libros de Samuel, Reyes con Crónicas, es que ya los libros de Crónicas, aunque nos narran las mismas historias de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, preexílica, el autor de primero y segundo de Crónicas, o vamos a hablar el autor de Crónicas, porque originalmente eran un solo libro, es un autor post-exilio, que ya tiene una perspectiva, ya no es profética, sino histórica. Y más bien su cometido es otro. Su cometido, al volver a contar la misma historia, su propósito es distinto. Como lo tenemos después del exilio, ella tiene un enfoque en ese pueblo judío post-exílico. Pero vamos a dejar que sea el autor de nuestro libro de texto que estamos utilizando como base el que nos explique poco a poco los antecedentes del libro de Crónicas, los temas principales y el contenido del libro. Por favor, me permiten compartir pantalla para compartirles la presentación. Hermano Rocky, por favor. Tú puedes compartir. Ok, ya. Vamos a comenzar a compartir pantalla para que podamos ver la presentación PowerPoint del contenido de la lectura que nosotros hicimos, con algunas explicaciones o algunas adaptaciones. Así que estamos ubicados en la sesión número 9 de nuestro curso Reseña del Antiguo Testamento, primera parte. Recuerde que en este curso solamente pretendemos llegar hasta un punto en el Antiguo Testamento, y luego va a ser el curso Reseña del Antiguo Testamento, segunda parte.
Estamos ubicados hoy en primero y segundo de Crónicas. Siempre voy a repetir con énfasis la manera de llamar correctamente a estos libros. Primero y segundo de Crónicas. No es primera y segunda de Crónicas, porque no son cartas. Así que el primero y segundo de Crónicas, históricamente hablando, o los hechos históricos de los que ellos nos hablan, estarían distribuidos en relación a Samuel y a Reyes de la siguiente manera. Primero de Crónicas se enfoca en la historia que ya nos contó primero y segundo de Samuel, y segundo de Crónicas se enfoca en aquello que ya leímos en primero y segundo de Reyes, pero con una gran diferencia. La diferencia es el punto de vista. El punto de vista que tenemos en primero y segundo de Samuel con primero y segundo de Reyes es un punto de vista histórico-político. O sea, los autores o el autor de estos libros, Samuel y Reyes, tienen un punto de contar la historia, un propósito histórico-político, entiéndase bien, desde una perspectiva, si queremos llamarlo así, profética. Porque recuerden la historia deuteronomista de la que les he estado hablando, tiene que ver con el hecho de que Deuteronomio capítulo 28, cuando se habla de las bendiciones por la obediencia o las consecuencias de la desobediencia al pacto, eso va a marcar por mucho la historia del pueblo. O sea, si el pueblo es obediente al pacto, podemos más o menos vaticinar, profetizar cómo va a ser el desarrollo de esa historia. Pero si el pueblo se desatiende del pacto, desatiende las leyes de Jehová, entonces podemos prever cuál va a ser esa historia llena de tragedia y llena de castigo. El punto de vista histórico-político tiene un perfil más que todo profético, mientras que primero y segundo de Crónicas tiene un punto de vista, vea qué importante, sacerdotal religioso. El autor de primero y segundo de Crónicas está pensando más bien en conectar la historia con genealogía, por eso es que los primeros capítulos de primero de Crónicas son genealogía, porque está buscando demostrar dos tipos de linaje. Desde Adán hace la conexión directamente con David para ofrecernos una promesa y una profecía mesiánica a través del rey David, que era lo que ya habíamos leído en primero y segundo de Samuel, la profecía mesiánica a través del linaje de David. Pero también la otra genealogía en la que el autor hace énfasis es la genealogía de sacerdotal, la genealogía de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que restaurar. Recordemos que estamos hablando de que el autor es posexílico y la mayor necesidad de él no solamente es reconstruir la necesidad, sino restaurar la adoración a Yahvé, restaurar la adoración a Jehová. Así que no se puede ofrecer culto a Jehová dentro del templo si no se restaura el sacerdocio. Por eso el perfil de este autor, más bien, más que profético, es religioso. Y su énfasis es demostrar la genealogía para buscar un punto de vista sacerdotal. Cabe mencionar que más del 50% del contenido de primero y segundo de Crónicas es una repetición del contenido de los libros del Antiguo Testamento anteriores a él. El nombre de Crónicas, recordemos que originalmente eran un solo rollo. Primero y segundo de Crónicas, como nosotros lo dividimos, originalmente era simplemente Crónicas. El libro de Crónicas, un solo rollo. Probablemente por el tamaño del rollo, posteriormente fue dividido para hacer una mejor administración. En hebreo, crónica, o el nombre que se le da en el canon hebreo, quiere decir eventos o anales de los días. Pero cuando ya tenemos la versión Septuaginta y más adelante las versiones latinas previas a la Vulgata Latina de San Jerónimo, entonces la palabra con la que se denomina este libro es paralipómenos. Paralipómenos quiere decir de las cosas omitidas. ¿Qué quiere decir el término griego paralipómenos? Quiere decir de las cosas omitidas. O sea, vamos a contar la historia, pero aunque abarcamos el mismo espacio de tiempo que la historia que ya se contó, nosotros vamos a contar aquellas cosas que no se contaron en aquella historia. No solamente vamos a abarcar detalles distintos, sino que incluso los detalles que ya se contaron previamente los vamos a narrar desde un perfil distinto. Algo así como el libro o el Evangelio de Lucas.
Lucas admite a su destinatario que él sabe que ya se ha puesto por escrito mucho de la historia de Jesús. Pero él se dio a la tarea de indagar profundamente, dado a su capacidad intelectual, su preparación académica. Lucas tiene la habilidad de poder investigar todavía a profundidad datos históricos que no se contaron ni en Mateo ni en Marcos, pero él sí lo indagó para contarlo. Y aunque cuentan o están dentro del mismo contexto de la vida de Jesús, los datos o algunos datos que Lucas nos narra no están ni en Mateo ni en Marcos, porque él fue incluso más investigativo. Pero también no solamente nos cuenta datos que no se contaron en Mateo y en Marcos, sino que también algunos datos, algunos relatos de milagros, de discursos de Jesús, Lucas los va a narrar desde un perfil distinto, porque la necesidad de los lectores del Evangelio de Lucas o de los receptores del Evangelio son necesidades distintas a las necesidades que tienen los receptores de Mateo. Mateo dirige su evangelio a una comunidad de judíos, para lo cual su principal énfasis es demostrar que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido en las escrituras hebreas. Marcos, que escribe a los romanos, busca demostrar que Jesús es el personaje o es el mejor hombre históricamente hablando, moralmente hablando, porque está dirigiéndose a una sociedad bastante corrupta, moralmente hablando, pero que también es el Hijo de Dios. Mientras que Lucas, que tiene destinatarios gentiles, y parece ser que parte del contexto socioeconómico de su destinatario es pobreza, entonces Lucas va a contar a Jesús como el gran predicador que viene a predicar el año favorable del Señor, a dar libertad a los presos, a los cautivos, a traer consuelo a los pobres, a los afligidos. Desde el capítulo 4, entonces Lucas nos da cuál es su propósito al narrarnos la misma historia que ya nos narró Mateo y Marcos, con detalles distintos, e incluso las historias que ya se narraron con un énfasis distinto. Entonces recordamos, crónicas en hebreo es llamado así y significa eventos o anales de los días, mientras que en griego se le nombra paralipómeno, que quiere decir de las cosas omitidas. Y este es un detalle muy importante. Si crónicas, aunque nos narra la misma historia, nos va a narrar cosas que se omitieron en Samuel y en Reyes, es interesante saber cuáles son esos detalles históricos que se omitieron allá para conocerlo y saber el propósito de su escrito. Recordemos también que en la Biblia hebrea o en el canon hebreo, Crónicas es el último libro en la secuencia del canon, o sea, es el último libro que se ubica en el canon hebreo, porque su contexto histórico está al final de la historia del Antiguo Testamento, para que lo podamos ver en comparación con el canon protestante. Aquí tenemos a la izquierda la gráfica que representa la división del canon hebreo. Les recuerdo lo que ya les dije, que los judíos dividían el Antiguo Testamento o dividen el Antiguo Testamento solamente en 3 secciones: ley, profetas y escritos. Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y de esas 3 palabras, entonces hacen una sola, que es el Tanakh. Ustedes pueden leer que en el segmento de ley tenemos los libros del Pentateuco. En el segmento de profetas, interesantemente, como ya he explicado antes en algunas sesiones previas a esta, los judíos consideran a Josué, a Jueces, como no libros históricos, sino proféticos. ¿Por qué? Por lo que ya decíamos. Deuteronomio capítulo 28 va a determinar por mucho el desarrollo de la historia. Así que Josué simplemente es una demostración histórica de la profecía que ya se hizo en Deuteronomio 28. Por eso nosotros tenemos ahí los libros de los profetas. Y no tenemos, si usted puede notar conmigo, tenemos primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y a diferencia de nuestro canon protestante, no tenemos automáticamente después primero y segundo de Crónicas, sino que los judíos ubican históricamente primero y segundo de Crónicas después de Esdras y Nehemías, en el segmento de libros llamados los escritos. Y lo ubican no antes de Esdras y Nehemías, sino después, porque para los judíos, primero y segundo de Crónica, o
Crónicas, simplemente, es un resumen de todo lo que se ha dicho antes. Porque recordemos que incluso el libro primero de Crónicas comienza con la palabra Adán. Comienza con el primer personaje que se nos narra en Génesis. Así que por mucho para los judíos, el libro de Crónicas es un resumen de toda la historia, contando detalles que se habían omitido, pero también contándolo desde una perspectiva diferente. Y Crónicas viene a ser como un enlace, viene a ser un interludio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Crónicas cierra con un fuerte énfasis en la promesa del Mesías que se le había dado al rey David. Así que los judíos cierran el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas, dejando abierta la esperanza de la promesa mesiánica. A la derecha tenemos la imagen que representa el Antiguo Testamento en nuestro canon protestante. Ya ustedes lo conocen perfectamente: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas. Obviamente, quienes ordenaron el canon del Antiguo Testamento protestante hicieron una división más que histórica, hicieron una división de naturaleza de los libros. Dividieron los libros como libros de la ley, el Pentateuco. Consideraron desde Josué hasta Esther una naturaleza histórica de los libros, así que agruparon a todos esos libros dentro del segmento llamado histórico. Desde Job hasta Cantares se le considera sapienciales o poéticos, y desde Isaías hasta Malaquías se reconocen a todos ellos como profetas, llamándoseles profetas mayores a aquellos que tienen más contenido y profetas menores a aquellos que tienen a veces incluso un solo capítulo. Entonces, ¿qué ocurre? La división protestante del canon del Antiguo Testamento es más de índole natural. Se divide los libros por su naturaleza o género. Por eso, primero y segundo de Crónicas está ubicado ahí dentro de Samuel, Reyes y Esdras y Nehemías, porque en su naturaleza histórica se ubica dentro de esos libros. Mientras que los judíos, que hacen una división más que todo cronológica, ubican históricamente el contexto del autor de Crónicas, que probablemente sería Esdras, lo ubican después del exilio. Y eso es obvio porque Crónicas, nos narra mucho de lo que Esdras y Nehemías nos narra. Nos narra el decreto de Ciro para que los judíos regresen, así que cosa que no se narró ni siquiera en Samuel ni en Reyes, porque ya el autor de Crónicas es un autor post-exilio. Es ahí la principal diferencia en cuanto al orden del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué los judíos lo ubican al final del canon, mientras que nosotros lo ubicamos en el segmento llamado histórico? Agradecemos por favor que puedan estar pendientes de sus micrófonos. Yo sé que a veces accidentalmente lo activamos, pero para que podamos fluir en la información y en el desarrollo de la clase. Ahora avanzamos hacia el segmento de introducción que el autor de nuestro libro de texto nos propone. De manera introductoria, algunos datos del libro de Crónicas sería: los libros de Crónicas fueron escritos después del regreso del exilio babilónico, cosa que ya dijimos. Pero estos libros están diseñados para impresionar a los que retornaron del cautiverio con su herencia espiritual. O sea, recordemos, los judíos se van al exilio babilónico, pero el exilio babilónico dura 70 años. Así que una nueva generación de judíos surge en Babilonia. Muchos de ellos, de hecho, prefirieron quedarse a vivir en Babilonia cuando todos los ancianos judíos quisieron regresar, y muchos también de la nueva generación. Pero de esa nueva generación que se levantó en Babilonia,
se acostumbraron tanto al contexto babilónico que no quisieron regresar en el tiempo de Esdras y Nehemías. Se quedaron viviendo en Babilonia. Por eso más adelante en Babilonia va a haber una importante comunidad de judíos. Pero para los que sí regresaron, que son un buen porcentaje, para los de la nueva generación que sí regresaron a Jerusalén, que lo que encuentran es una ciudad en ruinas, sin templo, sin sacerdocio, casi sin identidad. Entonces el autor de los libros o el libro de Crónicas trata de impresionarlos con la herencia espiritual que ellos tienen como judíos. Por eso el autor de Crónicas va a comenzar la historia no desde Abraham, no desde el rey David, la va a comenzar desde el primer personaje que se narra en la Biblia. La va a comenzar desde Adán, para tratar de demostrar cómo viene el desarrollo, el nacimiento y el desarrollo de la nación israelita y posteriormente judía. El escritor, probablemente Esdras, y en esto coinciden muchos eruditos bíblicos, quería que estos judíos exílicos se vieran a sí mismos como la continuación del reino davídico. Recordemos un punto interesante. Voy a hacerle pausa al hecho de compartir pantalla por ahora. Recordemos un hecho importante. Antes de irnos al exilio, supongamos que nosotros somos la nación judía. Antes de irnos al exilio, el segundo libro de Samuel, o el libro de Samuel, tiene un fuerte énfasis en una promesa que Dios le hace a David. De tu simiente levantaré un nuevo rey, cuyo reino estableceré para siempre. Así que los judíos sufren el cautiverio y cuando regresan del cautiverio, emocionados por poder regresar a su tierra, a su casa, ellos necesitan identidad. Y algo que les va a ayudar en esa búsqueda de la identidad y de consolidar la esperanza con la que se fueron es la promesa davídica, o es la promesa del Mesías hecho al rey David. Así que el autor de Crónicas, que no sabe cuándo va a venir el Mesías, el autor de Crónicas no sabe que todavía faltan algunos siglos para que nazca Jesucristo, el autor tiene presente esa promesa mesiánica y espera que incluso en sus propios días la promesa sea cumplida. Y si no en sus propios días, que en un futuro cercano la promesa mesiánica sea cumplida a ellos. Entonces, si aceptamos que fue Esdras el autor de estos libros, Esdras busca impresionar a la nueva generación de judíos que vienen de Babilonia con una herencia espiritual, religiosa, pero también busca alentarlos. El retorno de los judíos a Jerusalén no fue fácil. Aunque fueron auspiciados por Ciro y aunque tuvieron mucho apoyo, recordemos, según la historia que se nos narra en el libro de Esdras y Nehemías, que encontraron oposición por parte de los samaritanos, que tuvieron mucho conflicto en la reconstrucción de las murallas, de la ciudad y del templo. Y mucho del trabajo de Esdras va a ser restaurar la adoración y el culto a Dios. Para ello tiene que restaurar el sacerdocio. Para ello tiene que vivificar en el corazón de sus contemporáneos, tiene que vivificar esa promesa con la cual ellos se fueron. Dios dijo que del linaje de David iba a levantar a ese rey, pero no dijo cuándo. Así que ellos se fueron al cautiverio babilónico esperando esa promesa. Regresan del cautiverio babilónico y la esperanza en esa promesa puede ser un aliciente para el pueblo. Así que el autor, Esdras, va a buscar atizar esa promesa, va a buscar sembrar esa promesa en la nueva generación y va a tratar de darle vida a la promesa a través del relato histórico de este libro de Crónicas. Importante el dato.
Él no sabía si si el Mesías iba a venir en su tiempo, si iba a venir en un futuro cercano. Pero él quería que el pueblo tuviera una razón de vivir, una razón para reconstruir el templo. Él quería que el pueblo tuviera una razón para adorar a Dios. Y esa razón por mucho era la promesa mesiánica hecha al rey David. Entonces, el autor nos continúa explicando, comparto pantalla. El autor nos continúa explicando eso, el autor de nuestro libro de texto, y también nos menciona que el alcance histórico abarcador del material de los libros de crónicas va desde Adán hasta el regreso del cautiverio babilónico. Quiere decir que el autor de este libro de crónicas tiene que ser alguien que conoce muy bien la historia. Porque si va a ser capaz de armar una genealogía desde Adán hasta David y desde Leví hasta los sacerdotes en su tiempo, quiere decir que tiene que ser alguien preparado, estudiado, que conoce muy bien la historia. Alguien que se identifica con sus antepasados como con sus contemporáneos. ¿Qué mejor que el personaje histórico de Esdras? Los antecedentes de Crónicas sería que, lo que ya mencionamos, originalmente los dos libros formaban una unidad en la Biblia hebrea y probablemente estaban unidos con los libros de Esdras y Nehemías en sus primeros días. Así como los judíos lo dividen Esdras, Nehemías y Crónicas. Lo ubican allá al final del canon. La tradición judía atribuye la autoría a Esdras. En el Talmud babilónico, especialmente en el segmento del Baba Batra 15a, se conserva esa opinión sobre Esdras como el autor de este libro. Además, el autor considera que Esdras era un hábil escriba del periodo exílico. Eso lo podemos nosotros leer en Esdras capítulo 7, versículo 6. Por favor, abran su Biblia conmigo. Esdras capítulo 7, versículo 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado a Israel, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, en Esdras 7:6 nosotros podemos ver cómo se describe a Esdras como un hábil escriba. Aunque no concluyente, la teoría de la autoría de Esdras sobre el material de Crónicas es una posibilidad razonable, dice el autor de nuestro libro de texto. Y el contexto histórico, ya lo hemos mencionado, el contexto histórico para la escritura de Crónicas debe tener en cuenta estos hechos. Primero, el edicto de Ciro en el 536 a.C. permitió a los judíos regresar a su tierra natal, y eso lo podemos leer en Segundo de Crónicas capítulo 36. Vaya conmigo a Segundo de Crónicas capítulo 36 y confirmemos. Segundo de Crónicas capítulo 36 versículos 22 y 23. ¿Quién me hace el favor de leerlo, por favor? Segundo de Crónicas capítulo 36 versículos 22 y 23. Amén, hermano. Por favor, hermano. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros
de todo pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Perfecto. Ese segmento, especialmente ese pasaje, no se encuentra, o el dato histórico del edicto de Ciro en el 536 no lo encontramos en los libros de Samuel ni en los libros de Reyes. Por tanto, este detalle histórico demuestra que cronológicamente hablando, el autor de Crónicas es un autor después de este edicto. O sea, históricamente hablando, lo ubicamos después del exilio, no solo durante el exilio, sino incluso después del exilio, porque nos está hablando de un suceso que ya aconteció, suceso que no se cuenta en los libros de los reyes. ¿Por qué? Porque obviamente su alcance histórico de los reyes solamente es hasta el reinado de Joaquín, que sufre el cautiverio en Babilonia. Esdras, el otro hecho que debe tenerse en cuenta para considerar el contexto histórico de Crónicas, es que Esdras regresó a Jerusalén alrededor del 458 a.C., en el 7º año del rey, es decir, el rey Artajerjes I, que gobernó en Persia del 465 al 423 a.C. Ese dato histórico está allí en Esdras capítulo 7, versículo 8, que Esdras regresó a Jerusalén en el 7º año del rey. ¿Cuál rey? Artajerjes I. Y si ubicamos cronológicamente a Artajerjes I dentro del 465 al 423 a.C., quiere decir que el retorno de Esdras estaría en el 458. Aunque el templo se reconstruyó desde el 520 y el 515 a.C., recordemos que eso no significa que el edificio del templo se reconstruyó, pero la adoración en el templo, el culto a Jehová, la restauración de la ley de Moisés, tomó tiempo para poder restaurarse. O sea, fue Esdras, hasta que regresó Esdras allá a Jerusalén, que se pudo hacer una restauración profunda del culto y de la adoración a Dios y de la religión. Se dice que la restauración de Nehemías fue la reconstrucción del templo y una restauración, si se quiere decir, política. La restauración de Esdras es más bien de índole religiosa, sacerdotal, porque él era un escriba y su principal propósito era poder restaurar en el corazón de sus contemporáneos no las casas, no la política, no el ejército, no las murallas de la ciudad, sino el temor a Jehová, el obedecer la ley, porque ese era su principal propósito, era su enseñanza principal. Volvamos a la ley. Así que él hace una restauración de la ley más que de cualquier otra cosa. Punto número 4, bajo el liderazgo político de Nehemías, a partir del 445 a.C., existían circunstancias propicias para la escritura de un libro como Crónicas. Entonces concluimos que podemos datar la escritura del libro de Crónicas alrededor del 425 a.C. y considerémoslo como parte del esfuerzo por promover un renacimiento religioso entre las personas que regresaron de Babilonia. Estamos cerrando la primera parte de la lectura, los antecedentes del libro de Crónicas, y yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, o si vamos quedando claro cómo ubicamos históricamente, o mejor dicho, cronológicamente al libro de Primero y Segundo de Crónicas, o, como dirían los judíos, el libro de Crónicas. ¿Alguna duda, hermanos, al respecto de cronológicamente, mejor dicho, históricamente, las similitudes y las diferencias con los libros de Samuel y Reyes? ¿O algún comentario?
Bueno, si no la hay, entonces continuamos con la siguiente sección de la lectura. Hermano Juan Carlos, comentario mío Por para decir, favor. sí, nada más que gracias, hermano, porque todas estas aclaraciones ayudan mucho para hacer la exégesis correcta. A veces Claro. uno no entiende que detrás de cada libro, detrás de cada texto, hay una intencionalidad. Entonces, esa intencionalidad, si uno no la conoce, puede acabar cometiendo serios errores de interpretación. Por eso es importante estudiar lo que usted llama la metanarrativa, es decir, ir más allá de la narrativa para poder nosotros ver por qué sí hay en primero y segundo de Crónicas materiales que tienen que ver con primero y segundo Samuel y primero, segundo de Reyes, es porque hay otra intencionalidad y al conocerla, entonces ya uno puede hacer una mejor interpretación, mejor exégesis y mejor aplicación a nuestros tiempos. Y que de hecho esa es la necesidad o el propósito por el cual explicamos estos detalles. Es normal, casi natural, que cuando hacemos una exégesis o cuando vamos a preparar una clase, un sermón sobre las cartas del Nuevo Testamento, alguna carta de Pablo, por ejemplo, es normal que nos preguntemos, por ejemplo, estamos leyendo la carta de los Corintios y queremos predicar sobre la carta de los Corintios. Y nos ponemos a investigar, a ver, ya sabemos que el autor es Pablo, pero entonces, ¿por qué Pablo escribe a los Corintios? ¿Cuál era el contexto de los Corintios? ¿Por qué les dice una cosa u otra cosa? ¿Por qué en la carta a los Corintios se habla de algunos problemas que exclusivamente se hablan en esta carta y no se mencionan en otra carta? ¿Cuál era el contexto de la ciudad? Y nos ponemos a la tarea de investigar el contexto de los recipientes de la carta. Cosa que normalmente pasamos desapercibido cuando hacemos un exégesis o un estudio sobre cualquier libro del Antiguo Testamento. Es claro que las cartas tienen una naturaleza particular en relación a los libros. Una carta tiene un destinatario específico y entonces nosotros decimos, bueno, Pablo es el autor y estudiemos no solo el contexto de Pablo, sino también el contexto de los destinatarios. Pero, ¿acaso que los libros del Antiguo Testamento también no tienen destinatario? O, mejor dicho, en este momento, si estamos aceptando que Esdras es el autor del libro de Crónicas, como él no escribe el libro como una carta para dirigírsela a una persona o a una comunidad específica, pero sí tenemos que entender que la intención de escribirlo para él es dirigirlo a alguien, es dirigirlo a una comunidad. Así que la selección de los datos históricos y la manera o el punto de vista a través del cual se van a contar esos datos históricos está vinculado directamente con los contemporáneos del autor. En este caso, los contemporáneos de Esdras son los judíos posexílicos, los judíos que regresaron del exilio babilónico, los que tienen una necesidad particular y diferente a la necesidad que tuvieron los judíos en el exilio y la necesidad que tuvieron los judíos antes del exilio. Si nosotros analizamos a la nación de Israel, la podríamos analizar desde tres, en el Antiguo Testamento la podríamos analizar desde tres momentos históricos diferentes. Ya después de la conquista, tenemos a la nación pre-exilio, desde que entraron y conquistaron Canaán hasta que se fueron al exilio babilónico, en el tiempo del rey Joatim. Luego tenemos el periodo de 70 años que estuvieron en Babilonia. En ese caso, particularmente el libro de Ezequiel y de Daniel nos narran mucho sobre el contexto de los judíos en Babilonia. Y de hecho, el lenguaje y muchas de las figuras de las profecías de Daniel y de Ezequiel están vinculadas con el contexto religioso de Babilonia. Y luego tendríamos que estudiar un tercer momento a la nación, es el momento posexílico, cuando ya ellos retornan de Babilonia a Jerusalén y sus necesidades son otras. Y aunque reconstruyen la ciudad, la muralla, reconstruyen el templo, hay una necesidad que sigue estando presente hasta que regresa Esdras.
porque recuerden que ellos regresaron en 3 momentos. Así como se fueron en 3 etapas hacia el exilio, también regresaron en 3 etapas hacia Jerusalén. La última etapa es la etapa de Esdras. Y Esdras encuentra que ellos ya reconstruyeron sus casas, la muralla, el templo, pero que la restauración del culto y la adoración a Jehová no está cumplida. Entonces, esa es su principal tarea. Y como bien hacía notar el hermano Carlos, lo que él va a decir en el libro de Crónicas está directamente, fuertemente vinculado con ese contexto. Considerar ese contexto a la hora de leer los libros y a la hora de enseñar estos libros es necesariamente importante. Continuemos entonces hacia la sección número 1. Permítame. Continúo la opción de compartir pantalla. El mensaje del libro de Crónicas. Con los desterrados de vuelta de Babilonia era importante recordarles su relación de pacto con el Señor. Recordemos, los judíos que se fueron de Jerusalén y estuvieron 70 años en Babilonia ya regresan ancianos. 70 años en Babilonia es mucho. A ellos mismos hay que recordarles su relación de pacto con Jehová. Y a los judíos que nacieron en Babilonia durante el exilio y que regresaron, mejor dicho, que vinieron a Jerusalén, a ellos no solo hay que recordarles, a ellos hay que sembrarles la idea de que Israel, ahora los judíos, están relacionados con Jehová a través de un pacto. Necesitaban comprender que su relación de pacto se preservaba a través del culto divinamente ordenado en el templo y el sacerdocio que administraban ese culto. Mire qué importante. Aunque el templo se reconstruyó, estaba siendo descuidado por la gente. Los profetas animaron la reconstrucción del templo. Los profetas exílicos. Pero la gente reconstruyó el edificio, pero no restauró el culto. Sino hasta alguna década después, cuando regresa Esdras, y entonces el renacimiento religioso no podía ocurrir sin la restauración del culto, vamos a decirlo así, por manos de Esdras, o por el trabajo de Esdras. Así el mensaje de Crónica es que los judíos restaurados a su tierra deberían verse a sí mismos como la verdadera continuación del trabajo de cumplimiento de promesas de Dios a los descendientes de Abraham y actuar en consecuencia a, primero, el reino del norte estaba ocupado por los samaritanos, quienes se consideraban herederos del pacto con Abraham. Crónicas rechaza la idea de que este pueblo de herencia mixta pueda ser el pueblo elegido de Dios. Y segundo, el lugar santo, es decir, el templo, y la ciudad santa, es decir, Jerusalén, debían ser vistos de manera única. La verdadera adoración es una parte necesaria para honrar el pacto que los repatriados tienen con Dios. Un tema principal en Crónica también es la adoración aceptable. Como el propósito de Esdras es restaurar la adoración y el culto a Jehová, entonces mucho de lo que se va a decir en Crónica va a tener ese énfasis de cómo restaurar, no simplemente de restaurar la adoración y el culto, sino hacerlo de manera aceptable a Jehová. Crónica llama la atención sobre la adoración al Dios verdadero según la voluntad revelada y distingue a su verdadero pueblo en función de su adoración correcta. En otras palabras, ¿qué va a diferenciar a los judíos coexílicos de los samaritanos que están en el reino del norte? Bueno, aquellos se atribuyen, aquellos reclaman el derecho de adorar a Jehová, aquellos se atribuyen el derecho de ser la nación escogida de Dios. Pero Esdras pretende enseñarle a sus contemporáneos en el reino del sur que la manera de demostrar que nosotros somos los auténticos es adorando a Dios de la manera correcta.
En otras palabras, solo quien tiene la revelación adecuada y conveniente de la adoración a Jehová va a ser la nación que pueda reclamar el derecho de ser pueblo escogido de Dios. Las acciones de adoración pública nunca pueden permitirse reemplazar una vida de total devoción al Señor, pero no puede haber una devoción total a Dios en una vida que descuida o pervierte la adoración que Él ha prescrito. ¿Qué queremos decir? Mucha gente al día de hoy piensa que, bueno, yo voy a la iglesia, yo me siento bien con ir a la iglesia, yo siento que estoy bien con Dios, solo porque van a una iglesia que ellos dicen adora a Dios. Y lo que se atribuyen es el derecho de adorar a Dios sin evaluar si la manera en la que lo están adorando en su iglesia es correcta o no. Simplemente se conforman con sentirse bien en esa iglesia o no sentirse bien. Quiero decir que mucha gente en el mundo religioso dice, no, es que yo me siento bien en esta iglesia. O sea, vuelcan el propósito de adorar a Dios hacia ellos mismos. Si me siento bien en esta iglesia para adorar a Dios, quiere decir que aquí está bien la cosa. Y no se preguntan primero si la manera en la que están adorando a Dios en ese lugar es la correcta. Quiero decir, es la manera que Dios ha prescrito. Para Esdras, lo más importante entre ellos y los samaritanos es que ellos pueden decir que son el pueblo escogido de Dios si adoran al Señor de la manera que Él lo ha mandado. Mientras que los samaritanos ya están adorando a Dios de una manera sincretista, de una manera mezclada, porque recordemos que los samaritanos son el resultado, ya lo vamos a decir, de una mezcla racial y cultural. La adoración pagana es subjetiva, nos dice el autor de nuestro libro de texto, y este comentario me parece muy acertado. Vea qué importante. La adoración pagana es subjetiva porque surge del adorador y es altamente emocional. Como ya decíamos, mucha gente en el mundo religioso hoy en día dice, si me siento bien en esta iglesia, entonces ahí estoy bien. No necesariamente que usted se sienta bien en una iglesia es un buen indicador de que está en la iglesia correcta. La adoración bíblica se origina en el objeto de adoración en lugar del sujeto. A ver, yo adoro. Adorar es mi verbo, es mi acción. Yo soy el sujeto de la adoración. Yo soy el sujeto de la oración en cuya acción es adorar. El objeto de mi adoración, el complemento directo de mi verbo, de mi acción, debería ser Dios. Lo importante que el autor nos quiere explicar es que la adoración bíblica se origina en el objeto de la adoración. O sea, la adoración correcta debe de observar que sea Dios el que se siente satisfecho con la adoración y no yo. No porque yo digo, aquí estoy bien en esta iglesia y con esta manera de adorar, entonces estoy bien delante de Dios. No. Bíblicamente hablando, lo correcto sería preguntar, ¿Dios se sentirá bien con mi adoración? ¿Es bíblica la forma en la que estoy adorando a Dios? Dios se revela a sí mismo y prescribe la forma y manera de adoración que desea y espera que sus adoradores se ajusten a los requisitos que Él ha puesto, en lugar de que nosotros como sujetos de la adoración busquemos complacer nuestras propias fantasías. Mucha gente va a iglesias pentecostales, por ejemplo, porque se sienten bien, porque sienten que alcanzar el don de lengua es algo que lo hace sentirse realizado, que lo hace sentirse especiales, y solo están cumpliendo sus propias fantasías, sin preguntarse siquiera si la manera en la que están adorando a Dios es correcta o no, es bíblica o no. Recordemos entonces que al momento de adorar a Dios, la principal pregunta que debemos hacernos no es si yo me siento bien con la adoración. La pregunta correcta debería ser si Dios está de acuerdo con mi adoración. Si la manera en la que estoy adorando a Dios es 100% bíblica. Tal vez al inicio no haya entendido la naturaleza en la que Dios quiere ser adorado, la manera en la que Dios quiere ser adorado, y por eso
no sea complaciente para mí. Pero si dejo que Dios me guíe en ese proceso, al final voy a darme cuenta que tanto Dios como yo, el sujeto de la adoración, podemos encontrar una armonía de complacencia. Pero nunca deben ser mis intereses, mis fantasías, mis emociones, las que rijan mi manera de adoración. La relación entre judíos y samaritanos es un tema principal en el libro de Crónicas. El intenso sentimiento entre judíos y samaritanos es bien conocido por los lectores del Nuevo Testamento, nos dice el autor. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 9. El Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 9. Ya sabemos que es el capítulo en el que se nos narra la conversación entre Jesús y la samaritana. Alguien, por favor, que me haga el favor de leer el versículo 9. Juan capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, perdón. Voy. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Qué pues? ¿Qué soy mujer samaritana? Porque entonces, cuando uno lee este versículo, se da cuenta, porque judíos no te llevan. Cuando leemos ese versículo nos damos cuenta del conflicto racial, histórico de los judíos y los samaritanos. El origen de los samaritanos se remonta al periodo de la historia en la que se escribió Crónica. Cuando Samaria cayó ante Asiria en el 721, Sargón II deportó a miles de israelitas y repobló la tierra con gentiles. Eso lo podemos leer en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 24 hasta el 40. Es un pasaje bastante largo. Ahí podemos ver cómo Sargón II lleva a los israelitas, a los que conquistó, al cautiverio asirio, pero va a repoblar la tierra del reino del norte con gentiles. Entonces, ahí va a surgir matrimonios mixtos entre judíos y gentiles, más especialmente entre judías y gentiles, diría yo. Porque por lo general, lo que Sargón II y lo que todo rey de su tiempo hubiera hecho es conquistan al reino del norte y a quienes llevan cautivo hacia Asiria sería a los varones y a la élite, a la clase alta. Los que quedan o las que quedan principalmente en la tierra del reino del norte van a ser las mujeres y los niños. Y quienes él trae a repoblar la tierra van a ser hombres principalmente. Entonces, los matrimonios mixtos que van a surgir en el reino del norte después del 721 van a permanecer allí y produjeron un pueblo de mezcla racial, cultural y religiosa, porque recordemos que las mujeres judías o las mujeres israelitas que están ahí tienen una manera de pensar, mientras que los asirios que vienen de allá, y no solo asirios, sino que la práctica de Sargón para desmantelar, para desintegrar la identidad de un pueblo era, si lograba conquistar a un pueblo X o Y, digamos conquista al pueblo X y lleva a muchos de sus ciudadanos hacia sus tierras asirias, pero luego Sargón conquista al pueblo Y y lleva a muchos hacia sus tierras asirias, pero también lo que hace es llevar a gente del pueblo X al pueblo Y y del pueblo Y al pueblo X. ¿Qué pretende con esa mezcla? ¿Qué pretende con esa movida? Simplemente pretende desintegrar la identidad del pueblo. Y lo logra, porque lo que va a surgir después con esos matrimonios mixtos en el reino del norte va a ser una mezcla del pueblo racial, cultural y lo más peligroso, religiosa. Existía una relación tensa entre ellos, entre los samaritanos y los judíos que regresaron de Babilonia. Eso lo podemos leer en Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3. El autor incluso nos ofrece un dato del historiador judío Flavio Josefo, quien dice: la ruptura final ocurrió cuando los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim e iniciaron su propio sacerdocio y culto.
Allá en el monte Gerizim, los samaritanos comenzaron su propio sacerdocio y su propio culto. Allí se separaron por completo de los judíos que estaban en el reino del sur. Ahí ocurrió la ruptura final. Y obviamente el conflicto se extiende hasta el tiempo de Jesús, porque nosotros sabemos, por historiadores y por comentarios extrabíblicos, que la práctica de los judíos cuando iban a Galilea, recordemos, geográficamente Galilea está al norte de Samaria, Samaria está al norte de Jerusalén, de Judá. Entonces los judíos que quieren visitar, incluso que viven en Galilea, vienen al templo a adorar en el tiempo de las grandes fiestas judías. Galilea es una región judía y obviamente sobra decir que Jerusalén es una ciudad judía, mientras que Samaria es ese pueblo mixto. Geográficamente hablando, la ruta más corta para llegar de Galilea a Jerusalén sería atravesar Samaria, pero la práctica de los judíos era cruzar el río Jordán y caminar por la Transjordania, que es puro desierto, para no pasar por Samaria. Pero Jesús vino no solamente a predicar el evangelio a los judíos, él también vino y también se dio la oportunidad de alumbrar con la luz del evangelio, con la luz del mensaje de salvación que él tenía, a los samaritanos. Porque dice Juan capítulo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y así surge la conversación con la mujer samaritana allá en el pozo. Y la samaritana se convierte en la primera mujer evangelista en la ciudad de Samaria, y el punto es que muchos samaritanos creyeron con el testimonio de ella. Cuando llegamos al libro de los Hechos, Jesucristo, en el capítulo 1, se asegura de decirle a los discípulos que pasen por Samaria mientras que predican el evangelio. Tienen que dejar a un lado los conflictos raciales, los conflictos históricos y culturales, porque la salvación ahora, desde el momento que Jesús vino a morir a la cruz por nosotros, es universal. Y ya no caben en el ejercicio de la predicación del evangelio, ya no caben los conflictos familiares, políticos, religiosos y diferencias sociales o de clases sociales. Todos somos iguales ante Dios y todos los que somos redimidos valemos lo mismo, valemos la sangre de Cristo. Las reformas de Josías es otro tema importante en el libro de Crónicas, porque cuando leemos Segundo de Crónicas capítulo 34 y 35 y lo confrontamos con Segundo de Reyes capítulo 22, versículo 1 y siguientes, nosotros vamos a notar que la manera en la que los reyes cuentan la historia, por lo menos la historia del reinado de Josías, el autor de Reyes cuenta con un punto de vista político histórico. Es un buen ejercicio que podamos leer en comparación capítulo 34 y 35 de Segundo de Crónicas con el capítulo 22 de Segundo de Reyes, porque ahí nosotros podemos notar la diferencia en la manera en la que se cuenta la historia del mismo rey. Para el autor de Crónicas, o sea, para Esdras, Josías era un hombre notable y fue el último buen rey de Judá y reinó desde el 640 hasta el 609. Pero no solo es importante decir que era un buen rey porque buscaba hacer la voluntad de Dios. Llegó al trono a los 8 años. Comenzó un renacimiento religioso a los 16 años. Eso está narrado en Segundo de Crónicas capítulo 34, versículo 14. Esto condujo a una serie de reformas y el proceso fue impulsado por el descubrimiento de Hilcías del libro de la ley de Moisés. Yo me digo, cuando leemos Segundo de Crónicas capítulo 34, versículo 14, y encontramos que Hilcías encuentra los libros de la ley y se regocijan de encontrar los libros de la ley. Si usted no le ha puesto atención a ese dato, eso significa que antes de Josías, el pueblo vivía a la deriva. Por eso muchos reyes eran malos y otros reyes, y unos pocos eran buenos en el reino del sur. ¿Por qué? Porque los reyes se desatendían de cumplir el pacto que la nación tenía con su Dios. Y era una de las amenazas de instaurar la monarquía en Israel. Mientras que no había monarquía, el único medio de gobierno era la ley de Moisés.
¿Cómo vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a hacer esto o lo otro? Moisés proponía, la ley de Moisés proponía el estilo de vida y se consultaba a Dios lo que debía hacerse. Eso sería la teocracia. Pero cuando el pueblo decide instaurar la monarquía a través de Saúl, entonces una amenaza latente que va a ocurrir en el pueblo es que en algún momento desatiendan a su verdadero rey, que es Jehová, y a la forma de gobierno que tiene ese rey sobre su súbdito o sobre su pueblo, que es la ley de Moisés. Al morir Josías, sin embargo, el pueblo volvió a la idolatría y su reforma religiosa fue superficial y no del corazón. Superficial en tanto que era un esfuerzo, por muy bueno, humano. Vamos a ir a una pausa en esta sesión, una pausa de 7 minutos y luego vamos a regresar con la segunda parte, ya es casi la parte final de nuestra sesión, pero vamos a dar una pausa para que podamos relajarnos y regresar en 7 minutos. Sí, señor, estamos listos. Para finalizar, quiero por favor que hasta donde estamos ahora puedan manifestar sus inquietudes, preguntas o comentarios para que hagamos más amena la clase y que no sea solo yo leyendo. Personalmente aprendí muchísimo preparando la clase porque, como discutíamos antes del receso con el hermano Carlos y el comentario que él hacía, notar bien el contexto histórico del libro ayuda por mucho a entender mejor el mensaje del libro. ¿Qué opina de eso, hermano Rolando? Que se nos quedó congelado el hermano. Parece que está congelado, Rolando. Bueno, hermana Alba, ahora que hemos visto toda esta primera sección, toda esta información sobre los antecedentes del libro, sobre los datos históricos, ahí estaba él hablando. Hermanito, vieras que, gracias a Dios, ¿verdad? Por esa explicación que usted está dando, me quedó bien claro. Ya al leer nosotros esos libros, por decir algo, digamos, solito, personalmente, se nos hace como muy aburrido, como que no encaja, ¿verdad? Lo que usted acaba de explicar. Pero ya viéndolo de esta manera, de que usted lo está explicando, vemos las riquezas que encontramos en todos estos libros en los que hemos estudiado, ¿verdad? A veces nosotros sentimos aburridos estos estudios, estas explicaciones, pero como decimos ahí, cuando el Espíritu Santo nos abre el bombillo, entonces vemos que hay una gran enseñanza, hermano, yo así lo veo. Aunque sea del Antiguo Testamento, pero también son muy aplicables para nosotros, porque a mí me llama la atención, sí lo es, ¿verdad? De que cómo él tenía esa capacidad de animar, de levantar a ese pueblo desanimado, a ese pueblo desobediente, de que no quería, por decir algo, pues saber de Dios. Entonces, vieras que me ha quedado bien claro y muy lindo esa enseñanza para los predicadores y para también nosotros las mujeres, ¿verdad? Porque si nosotros lo aplicamos a la iglesia, ya con el sentido que usted le está dando, le está explicando, porque a veces agarramos una lectura y lo decimos, lo explicamos así corridamente, ¿verdad? Entonces quedamos como, más bien, en vez de quedar satisfecho, quedamos como un poquito confundidos, al menos a mí me ha pasado, pero vieras que me ha quedado bien claro y yo invito, ¿verdad? Como a mí misma a repasar estos estudios, hermano, a repasarlos para que nosotros se lo llevemos a otras personas, ¿verdad? Y
porque son enseñanzas, son estudios muy edificantes y nos enseña a valorar el amor y la misericordia de Dios, porque así como la tuvo con este pueblo, de igual manera yo veo que lo tiene con nosotros. Y entonces, hermano, me quedó bien claro, vieras que qué importante yo veo de que llevemos estos hijos de estudio, que no los aburramos, que perseveremos, pero eso sí, que le pidamos la sabiduría a Dios para tener el entendimiento ¿cómo le explicaría yo? El entendimiento del aprendizaje para nosotros, hermano, de verdad. Muchísimas gracias por la aclaración. Me quedó bien claro la pregunta que le hice, hermanito. Que Dios le bendiga y ojalá sigamos adelante todos, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Regresó con nosotros el hermano Rolando. Yo sé que a veces hay problemas de conexión, pero te veo activo ya, hermano Rolando, y con el micrófono abierto. Ya está activo, Rolando. A ver, hermano, responda que no le escuché ahorita. ¿Qué pensaba de lo que hemos dicho hasta ahora sobre los libros de crónica? Ah, ok. Bueno, ¿qué le puedo decir? El libro de crónica es un libro muy interesante. Realmente es complicado porque hay que conocer la historia. Y esto último que yo oía de lo que ustedes decían sobre Samaria, me ha despertado la curiosidad, porque realmente no sabía el origen. Yo tenía la duda esa de Samaria, del origen, de dónde había venido esta mezcla, ¿no?, entre judíos y gentiles, como decimos nosotros. Y al escuchar la historia que usted explicó de lo que pasaron y cómo ve que este pueblo creció o dio lugar, me llamó la atención muchísimo. O sea que pude aprender algo nuevo que desconocía sobre la historia del origen de los samaritanos, aunque siempre tuve esa duda e inquietud. Sí, cuando uno lee, por ejemplo, Gracias, hermano, me encantó. el libro de Esdras y Nehemías, uno se da cuenta que hay un conflicto, hay una pugna racial, hay un conflicto de intereses, hay un conflicto religioso incluso entre samaritanos y judíos al leer el libro de Esdras y Nehemías. Y yo sé que este dato histórico de cómo surgieron los samaritanos es un dato que pues algunas veces se nos escapa, lo pasamos por alto o no lo conocemos y no cobra sentido algunas cosas que leemos en esos libros de Esdras y Nehemías o incluso el conflicto mencionado por la samaritana en el pozo de Jacob allá en Juan capítulo 4. Pero cuando ya sabemos cómo surgieron los samaritanos, de dónde surgieron, en qué época surgieron y cómo se separaron al final de los judíos, como dice Flavio Josefo, fue porque ellos ya reconstruyeron o construyeron su propio templo, hicieron su propio sacerdocio y culto en el monte Gerizim. Ya entonces nos queda claro cuál es la circunstancia histórica de los sucesos. Bueno, si algún otro tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario Exacto, de lo que hermano, hemos... perfecto. Me encantó esta parte de la historia. Gracias. Hermano Carlos Zúñiga, tiene levantada su mano. Sí, mi hermano. Sí, Es muy hermano. bueno Una, entender la historia. Adelante, hermano Zúñiga. gracias, hermano. Hermano, tengo un comentario acerca de lo que es el primer libro de Crónicas. En el capítulo 11 del versículo 6. Dice... Primero de Crónica, permítame ubicarme. Sí, Primero señor. de Crónica, capítulo 11. Capítulo 11, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 6. Sí. Dice, y David había dicho,
el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab de Serbia subió el primero y fue hecho jefe. Cuando dice aquí el libro, la escritura nos dice que subió, es que pasó por delante de donde estaba el nutrido grupo de combatientes. Y este hombre combatía con una lanza y una espada en su mano. Y ese hombre iba con su retaguardia, iba con su vanguardia, iba con su señora a la izquierda y a la derecha, iba custodiado, y así de esa manera él era un hombre hábil en la guerra, era un guerrero valiente, y él pasó por delante y subió primero a la gran ciudad de Sion, a la ciudad de Dios, la ciudad del rey David. Este hombre no era, como digo, un predicador, era un entrometido. Hoy me doy cuenta de que nosotros a veces cometemos errores de predicar mensajes que van fuera de lo que es el contexto histórico de un versículo. Y deberíamos nosotros como predicadores hacer más esfuerzo en buscar, entregarnos, en tener más amor hacia la predicación, para que el evangelio del Señor sea un evangelio nato, un evangelio de verdad, un evangelio que sale de un hombre valiente, porque Joab era un hombre valiente y por eso se ganó el lugar de ser jefe. No fue cualquier cosa, fue jefe del ejército de Dios, el vencedor. Fue el jefe del ejército de David. Fue el general que mantuvo las tropas por mucho tiempo. Fue el hombre que luchó por el pueblo de Israel. Porque todavía en ese tiempo el pueblo de Israel estaba unificado. Era un solo gobierno. Saúl, sí, David y Salomón fue un solo gobierno. Entonces sí, era un solo pueblo unido. Gracias, hermano. Gracias a usted por su comentario. Una pregunta. ¿Usted fue soldado? Hermano, no fui soldado a dispersa. Fui soldado voluntario. ¿Me comprende? Es que tiene una jerga bien militar el hermano, ¿verdad? Ay, es que estoy hablando de un militar. Una manera de hablar bien vehemente. No, era un hombre valiente, no era un hombre cualquiera, es un hombre que peleó por la ciudad de Dios. Todo un predicador, mi hermano Carlos Zúñiga. ¿Ah? Gracias, hermano, 100% de acuerdo, hermano Carlos, con la observación de que nosotros como predicadores y maestros de la Biblia no debemos de tomar por poco esa misión, esa tarea de predicar o de enseñar la Biblia, y cuando nos toque cualquier pasaje de la Biblia, hermano, si algo hemos aprendido durante todos estos cursos, es que cualquier pasaje de la Biblia que nosotros vayamos a enseñar, lo tenemos que poner primero en contexto. Si usted no estudia el contexto del pasaje que va a enseñar, lo más probable es que termine diciendo cualquier cosa menos lo que el autor original quiso decir del pasaje. Porque sacar del contexto un pasaje, como dice el dicho hermenéutico, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Todo texto fuera de contexto es un pretexto. Recordemos que hasta Satanás utilizó la Biblia para tentar a Jesús. Así que el hecho de citar la Biblia en alguna argumentación de algún sermón o de alguna clase no necesariamente significa que ese mensaje está correcto.
No solo por citar la Biblia quiere decir que ya es correcto lo que estamos diciendo. No, hay que saber citar la Biblia. Hay que saber entender y aplicar el contexto del pasaje en el significado del pasaje mismo. Mejor dicho, el pasaje no va a tener un significado verdadero si no es puesto primero en el contexto histórico, social, cultural. Actualmente estoy estudiando el libro o la carta de Primero de Crónicas con la iglesia y me estoy deleitando mucho. Es una de las cartas más, vamos a decirlo así, espesas. Es una de las cartas que tiene más contenido del apóstol Pablo y es una carta en la cual él tiene una gran variedad de temas, porque los conflictos de la iglesia en Corinto eran tan variados que entonces la temática de Corintio es muy variada. Aunque algunos comentaristas proponen que el tema principal y la raíz de todos los problemas de los corintios era el asunto de las divisiones. A partir de ahí, y entendiendo el contexto social de los corintios, se puede entender entonces que también tenían, por ese mismo problema de las divisiones y de los segmentos que tenían en la iglesia, yo soy de Apolo, yo de Pablo, yo de Cefas y algunos de Cristo. Entonces, después de que había divisiones, era obvio y era lógico que hubiese problemas de la cena del Señor, la administración y el ejercicio de la cena del Señor. Era obvio que hubiese problemas en la administración de los dones del Espíritu. Era obvio que hubiese problemas en la interpretación doctrinal de la resurrección de los muertos. Era obvio que hubiese problemas en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Era obvio, el resto de problemas que aparecen en la carta son obvios después de entender el primer tema o el primer problema, que es las divisiones y la segmentación que ellos tienen en la iglesia. Pero bueno, ese es otro punto. ¿Cuál es el asunto? Que al enseñar cualquier pasaje de la Biblia, sea Antiguo o Nuevo Testamento, debemos de aprender a estudiar para poner ese pasaje en su contexto. Y entendiendo el contexto, nosotros vamos a poder extraer fácilmente el sentido original del pasaje. Y entendiendo el sentido original del pasaje, lo enseñamos tratando de encontrar la conexión de lo que Dios le quiso decir a ese pueblo en ese momento y lo que Dios nos quiere decir ahora a través del Espíritu Santo con el mismo pasaje. Porque debemos entender que los contextos son distintos. El contexto de la iglesia en Corinto es distinto al contexto de la iglesia hoy en día. Sin embargo, los principios de valor permanente que hay en la Biblia son eternos, son de valor permanente. Y se pueden aplicar tanto a la iglesia del primer siglo como a la iglesia del siglo XXI. Regresemos a los libros de Crónica y para concluir nuestra sesión 9 de este curso, hoy ahora mismo vamos a ver el video que acostumbramos a ver en estas sesiones, el video de Proyecto Biblia, sobre la explicación del contexto literario de primero y segundo de Crónicas. Cuando decimos contexto literario nos referimos a cuál es el contenido de estos dos libros. ¿Qué nos dicen estos dos libros? Hemos estudiado los antecedentes, los aspectos históricos del libro, del autor, pero ahora vayamos en sí al contexto literario, al contenido de los libros. Permítanme compartir pantalla para que veamos el video y posterior al video podemos hacer nuestros comentarios finales sobre esta sesión. Por favor, alguien me confirma, cuando comencemos a ver el video, alguien me confirma que pueden ver y escuchar el video. No, sí. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en dos.
libros, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando escucha llegan a perfectamente Crónicas, bien. piensan, espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro porque resume todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría, y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes. El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias, y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar dos linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido, así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver dos temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, su origen en estas antiguas genealogías. Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral. Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo. La historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera. Y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en 2 de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón, ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga, será un rey como David. Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro.
Después de que David muere, continuamos en Segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David. Y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David. Él resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade historias acerca de cómo su obediencia llevó al éxito y a la bendición de Dios. Pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Dios, no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, lo que llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron. Así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan de su historia familiar para que así sean fieles a su Dios y a la Torá. Ahora, la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa, volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y él dice en la última línea del libro: ¿quién de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él? Y así termina el libro, con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y de Nehemías, pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, el último libro de las escrituras judías, termina apuntando hacia adelante. Llama al pueblo de Dios a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Así que Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. Y de eso trata este libro. Qué video más espectacular. ¿Sí o no? Sí, señor. Es una capacidad explicativa y de resumen brutal. Muy bueno. Pero yo quisiera que ustedes noten, según lo que hemos dicho hasta ahora, un error y una diferencia. Según lo que hemos estudiado hasta ahora en la sesión, hay un error de parte del narrador del video. Y hay una diferencia entre lo que nosotros enseñamos y entre lo que él dice. Más que del contenido del libro, la diferencia está en la teoría del autor. ¿Cuál sería el error? En la narrativa del video, el autor comete un error y lo comete muchas veces. A ver quién notó el error. Digo porque necesitamos apreciar lo bueno de los contenidos, pero también necesitamos saber discriminar lo que no está bien. No podemos asumir todo como correcto. El narrador del video recurrentemente comete un error. ¿Cuál es ese error? ¿Quién lo notó? A ver, hermana Lisanka o hermano Henry, ¿ustedes notaron el error? No, mi hermanito, eso estamos comentando, que no lo notamos, que tenemos que ver de nuevo el video. ¿Alguien notó el error, hermana Marisley? ¿Usted notó el error? Vamos a ver. Tampoco he notado el error. Tengo que volver a ver el video. No es un error que lo comete solo una vez, lo comete recurrentemente. Vamos a ver quién se gana esos puntos extra.
¿Quién puede responder esa pregunta para ganarse 5 puntos extra? El error está ahí. Está ahí Dame a una primera. pista, profe. Dame una pista. Desde la sesión sincrónica pasada, desde que comenzamos a estudiar los libros de Samuel, he estado recalcando la necesidad de corregir la manera en la que llamamos a estos libros del Antiguo Testamento. Hay un error común cuando citamos Samuel, Reyes o Crónica, en que los llamamos Primera de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas. Ese error común lo cometemos porque estamos más habituados a citar las cartas del Nuevo Testamento, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, y como estas son cartas, un sustantivo femenino, cuando nos vamos a los libros del Antiguo Testamento, sustantivo masculino, libro, no lo deberíamos citar como Primera de Samuel o Primera de Crónica, sino como Primero de Samuel, Crónica o Reyes. Y el narrador del video, recurrentemente, cada vez que citó Samuel, Reyes o Crónica, siempre dijo Primera, Segunda. Siempre lo hizo de manera femenina. Es probable que él tiene la tentación de cometer el mismo error que cometemos la mayoría de nosotros, o es probable, recordemos que originalmente estos videos son producidos en inglés y es probable que en la traducción se cometa el error, no lo sé. Lo más probable es la primera. La primera opción es más probable que la segunda. Porque de hecho, en inglés, primero, segundo, no tiene género. First, second, no tiene género. Mientras que en español, primero o segundo, podemos decir primero o podemos decir primera, y sí hay género. Así que es más probable la primera opción que la segunda. Ok, ese es el error es un error, como les decía al inicio de esta sesión, es un error chiquito. Pero cuando usted cita Primera de Crónica, primero, es como si no hubiese pasado por estas clases. Y segundo, aunque es un error chiquito, no pasa desapercibido para una calidad de predicadores, maestros que son ustedes. Si me doy a entender. Decir Primera de Samuel, Segunda de Crónica, es un error que lo podemos tolerar en un miembro que recién está empezando a leer la Biblia. Pero ya no es tolerable en una calidad de miembro o maestro de la Biblia como ustedes, estudiantes de la Biblia como ustedes, ya no es tolerable, porque ya lo tienen que tener en su mente, la forma correcta de citar estos libros. No pretendo hacer una exégesis o una teología de este asunto, pero es importante que recordemos eso. Y segundo, ¿quién notó la diferencia entre lo que nosotros hemos dicho hasta ahora en la sesión con lo que el autor nos explicó respecto al autor del libro? Con respecto al autor del libro. A ver, hermano Chacón, sáquela del estadio usted y defienda a todos estos jugadores. No, realmente yo no noté la diferencia, hermano. Yo lo único que sí puedo decirle gracias porque me dio el chance, porque hoy no vuelvo a levantar la mano, porque usted siempre me bloquea a mí, pero voy a aprovechar ahorita. Ajá. No pensaba opinar, hermano, pero bueno, mire, este vídeo realmente a mí me ganó la primicia, porque yo iba a opinar, si usted me lo permitía, y era en el sentido de que Crónicas 1 y Crónicas 2 prácticamente lo que nos está enseñando es la esperanza del rey mesiánico y la esperanza de la construcción del nuevo templo. Y algo que quizás pudiera yo agregar, puedo estar equivocado, es que el actor de este libro
no habla de David con sus picardías, sino que le quita todas las picardías a David y a Saúl con el propósito de conducirlos a que, como del linaje de David viene el Cristo, le quiere dar una cosmetiqueada. Entonces eso sería parte de mi conclusión. La observación está correcta, pero probablemente quizá el lenguaje de su comentario podemos mejorarlo un poco. El video nos explicó que el autor de Crónicas, él sabe que sus lectores pueden perfectamente conocer los pecados y los errores de David en los libros de Samuel, en el segundo libro de Samuel o en los libros de primero de Reyes. Se pueden, especialmente en segundo de Samuel, se pueden encontrar todos los detalles, se puede encontrar con lujo de detalle el pecado de David. Así que él no pretende ocultar esa historia. La intención del autor de Crónicas al presentarnos a David de una manera muy idealizada, más que cosmeticar, sería, como dijo el autor del video, presentar a David como una imagen, como un prototipo de ese rey mesiánico, como una figura. Recuerden que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, son figuras, imágenes, prototipos de lo que sería el Nuevo Testamento y la salvación en Cristo. Moisés es un tipo de Jesús. David, la forma de adorar, el culto, los sacrificios son un tipo del sacrificio de Jesús. Muchas cosas en el Antiguo Testamento son tipologías, son tipos de el Mesías que vendría. El autor de Crónica busca presentarnos a David de una manera idealizada, vamos a corregirlo, de una manera idealizada para poner la mira en que así como de David, de ese personaje vendría el Mesías. Ahora bien, es verdad que el autor omite los detalles, vamos a decirlo así, oscuros, los pecados de David, pero lo que él dice no es nada falso. O sea, él, aunque omite los errores de David, lo que dice sobre David no tiene nada de falso. Todo lo que él dice sobre David es cierto. Solo que él cambia su perspectiva o su punto de vista sobre el personaje de David, el personaje histórico del rey David, para sembrar una idea en sus contemporáneos o en los lectores de su libro. La idea es, de este rey, o a este rey Dios le hizo una promesa y de él vendrá un Mesías en un futuro para él cercano, quizá lejano, pero tienen que tener la esperanza. Y bueno, la gente se podría preguntar, ¿y cómo va a ser ese Mesías? Entonces, por mucho, la figura de David que él edita, vamos a decirlo así, la figura de David que él edita, con detalles históricos ciertos, llena esa pregunta o satisface esa curiosidad. En cuanto a la diferencia que teníamos que observar en cuanto a la teoría del autor del libro, es que nosotros hasta este momento, en la sesión, hemos aceptado que muy probablemente Esdras fue el autor de primero y segundo de Crónicas. Y ubicamos cronológicamente la escritura y la composición del libro de Crónicas en el siglo V antes de Cristo, aproximadamente en el 425, porque es el momento histórico de Esdras. Y dábamos las razones, decíamos que Esdras es contemporáneo con Nehemías y durante el gobierno de Nehemías hubo muchas circunstancias que dieron o que podrían dar origen a un libro como Crónicas. Además decíamos que en defensa de la autoría de Esdras, decíamos que Esdras era alguien versado en la ley. El autor de Crónicas tenía que ser alguien que estuviera tan relacionado con sus antecedentes, con sus
con sus raíces, con los personajes históricos anteriores a él, pero que también le importasen tanto sus contemporáneos. Queremos decir que el autor de Crónicas tiene que conocer muy bien las historias de Abraham, de Moisés y de todos los personajes del linaje de la nación judía, pero no solamente le tienen que importar los personajes de atrás, sino también le tienen que importar los personajes contemporáneos a él, porque lo que él busca es unir a la nación de judíos que nacieron en Babilonia, unirlos, conectarlos con su linaje histórico y espiritual. Entonces, Esdras, en el tiempo después del exilio, no hay un personaje que llene tanto esas características que Esdras. Por eso, para efectos del estudio de esta clase, y si usted tiene un examen respecto a esta sesión, la pregunta sería, ¿cuál es el autor o quién es el autor de Crónicas? Para efectos de estudio, su respuesta correcta sería, aceptamos que Esdras es muy probablemente el autor de estos libros. Mientras que el autor del video que acabamos de ver no considera a Esdras como el autor. Más bien, citó al autor de Crónicas como alguien que menciona a Esdras y a Nehemías en el pasado. Porque para él, el argumento que utilizó es que el contexto histórico del autor de Crónicas para él es un par de siglos después del retorno de los judíos a Jerusalén. Y eso es mucho después que Esdras. El autor del video, y en el video no se nos explica quién podría ser ese autor, quién podría ser el escritor de Crónicas, simplemente dice que estaría ubicado un par de siglos después. Yo no podría pensar en alguien mejor que Esdras después que él para escribir Crónicas. Así que en nuestra sesión, en nuestro estudio, aquí en Estudios Bíblicos Internacionales, vamos a aceptar a Esdras como el autor del libro de Crónicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí me encanta la manera en la que el autor nos explica el contexto literario de los dos libros de Crónicas y cómo va desarrollando las ideas según los capítulos. Bueno, del capítulo 1 al capítulo 9 tenemos tal información, del capítulo 10 al capítulo tenemos tal información, y cuando muere David, entonces abrimos el segundo de Crónicas y tenemos la historia de los descendientes, omitiendo cualquier relato de los reyes del norte. A diferencia del libro de Reyes, que sí habla de los reyes del norte, en Crónicas no hay ninguna mención de los reyes del norte, solo se enfoca en los reyes del sur. Porque recordemos que el propósito del autor de Crónicas solamente es trazar una línea desde el rey David para tratar de encontrar si algunos de los descendientes o si algunos de los reyes del reino del sur fueron capaces de satisfacer la promesa hecha a David de un Mesías. Cuando se termina el relato, nos damos cuenta que ninguno de esos reyes del sur, ni siquiera Josías o Ezequías, fueron capaces de satisfacer esa promesa. Así que al cerrar el libro de Crónicas, al terminar la lectura, la promesa mesiánica queda todavía viva, queda todavía sin cumplimiento, pero sirve como aliciente para que la nación pueda continuar su historia. ¿Nos damos a entender? Y bueno, ahora sí, si hay algún comentario final, alguna pregunta final, para que podamos concluir nuestra sesión número 9 por el día de hoy, sábado 16 de marzo del año 2024. Permítanme ver la hora, ya estamos 15 minutos pasado de la 1. Si no tenemos comentarios finales, quisiera rogar a mi hermano Henry, esposo de nuestra hermana Lisanka, que nos despide en oración, pidiendo a Dios su bendición, y que mañana todos tengamos un día de adoración conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Padre, Señor, alabado sea tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por este día que nos ha permitido, Señor, estar acá en comunión contigo a través de estas redes, Señor, a través de lo que usted hizo. Y perdone, Señor, nuestras ofensas, Señor, perdona nuestros pecados. Te pedimos también, Señor, que pongas en nosotros ese ánimo de seguir aprendiendo, Señor, de seguir escudriñando tu palabra, Padre,
permita que también mañana seamos agradables a ti, Señor, y estar en comunión también con nuestros hermanos, con toda la iglesia. Te pedimos también, Señor, que en nuestros corazones coloques la necesidad, Señor, de tenerte, Señor, coloques también la necesidad de aprender, Señor, y que podamos ser edificados, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor. A través de Cristo, Señor, oramos. Amén.